Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Deberías estar agradecido, amigo. Te sacarás un dinerito. ¿Y cuál es el truco? El escándalo de Patricia Wheeler, 1984. Mary, intenta recordar. ¿Qué pasó hace 22 años? Los loqueros creyeron que con estas nuevas técnicas que habían diseñado podrían liberar recuerdos ocultos. ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? Quiero irme a casa. Yo no se lo diría a nadie, porque si descubren lo de Han, descubrirán el resto. Hay lugares donde el sonido no se disipa, se queda, se repite, como si alguien o algo hubiera dejado una parte de sí atrapada en las paredes. Lo que acabamos de escuchar pertenece a una película, una historia donde las grabaciones, las voces y los espacios abandonados no solo cuentan lo ocurrido, sino lo que nunca llegó a decirse. Se trata de Sesión 9, una película que nos recuerda que a veces el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que escuchamos. Y hoy, en Dimensión Oculta, vamos a hablar precisamente de eso, de lugares que guardan memoria, de rutas marcadas por el misterio y de voces que parecen resistirse al olvido. En unos minutos conoceremos a nuestros invitados. En esta ocasión serán dos personas que han recorrido, investigado y escrito sobre enclaves donde el pasado todavía susurra. Estén atentos porque lo que viene a continuación no es solo una conversación, es un viaje. Esto es Dimensión Oculta. Hay libros que son puertas y hay autores que al escribirlos se convierten en guías. Esta noche en Dimensión Oculta recorremos rutas hacia el misterio, un viaje escrito a 4 manos y 4 miradas. 2 de ellas están hoy aquí con nosotros, Raquel Abad y Francisco Javier Millán. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? Hola Carmen, encantada de estar en tu podcast. Hola Carmen, encantado de estar por aquí. Gracias, Francisco, y gracias, Raquel, por acompañarnos aquí en Dimensión Oculta. Un libro que teníamos muchas ganas de tener aquí en Dimensión Oculta, de comentarlo. ¿Qué nos pueden comentar sobre este proyecto que, como comentaba hace unos instantes, es compartido por varios autores? Entre ellos están ustedes. Ujú. Sí, así es. Somos 4 autores los que estamos detrás de Rutas hacia el Misterio. Es un proyecto bastante peculiar dentro de la editorial Diablo Ediciones. Esta editorial es una editorial que está en Madrid y que basa su principal negocio en lo que es el tema de los cómics y la cultura popular. Yo, de hecho, he publicado con ellos hasta 7 libros dedicados a películas de la década de los 80, películas, por ejemplo, como Los Gremlins, Indiana Jones o Los Goonies. Y se daba la casualidad que esta editorial, Diablo, cada vez que nos invitaba a Madrid a la Feria del Libro, y nos juntábamos varios autores para estar firmando allí en la caseta del Retiro,
casi siempre en las conversaciones o en las comidas o en los ratos libres que teníamos, casi siempre surgía el tema del misterio entre muchos de nosotros, ¿no? Como algo que vivíamos con intensidad. Y entonces Lorenzo Pascual, el editor de Diabolo, tuvo a bien de crear una nueva línea dentro de la editorial. Primero empezó a lanzar libros británicos de terror gótico que se habían publicado en el siglo XIX y que no habían tenido ediciones en España desde hacía muchísimo tiempo. Y decidió también saltar al mundo de la investigación paranormal, a la investigación de misterio. Y entonces nos juntó a 4 autores, Raquel conmigo aquí al lado, y también a Pedro Delgado Cavilla y a Alberto Ávila. Y claro, como éramos 4 autores que en un principio vivíamos en 4 sitios diferentes, digo en un principio porque Raquel y yo vivimos juntos en Cataluña, pero yo soy de Aragón, por lo tanto también soy de un origen diferente al lugar de residencia. Pero, por ejemplo, cada autor se circunscribía a los lugares de influencia, es decir, a los lugares que todos los autores conocían, ¿no? Muy bien. Y entonces, al final, entre todos, hemos hecho esta especie de guía de turismo dark, de turismo de misterio, que invita a los que sean muy viajeros a ver las cosas de manera diferente, a ver los lugares de manera diferente y acudir a lugares donde el misterio llama directamente a la puerta. Y bueno, y lo que se preguntarán seguro que muchos oyentes con ganas de adentrarse, ¿no?, en las páginas de este libro, de Rutas hacia el Misterio. 4 personas, ¿qué aportó cada uno de ustedes al espíritu del libro? Pues mira, Carmen, cada autor escribió 2 capítulos o 4. Por ejemplo, bueno, no mencionaremos a los autores, pero se habla en el libro a grandes rasgos del célebre caso de Belmez de la Moraleda, con sus caras famosas, las teleplastias del pequeño pueblo de Jaén. Can Busquets, que es la mansión más encantada de Cataluña, ese capítulo va a cargo nuestro. Sant Andrés de Teixidó, un lugar mágico en Galicia que mucha gente conoce, también asociado al mundo de las brujas y la magia. También se habla de la momia de la hija del doctor Velasco, del Museo Anatómico de Reina Sofía de Madrid. Y podemos encontrar un episodio muy romántico, el episodio por excelencia de la dama que baila, la bailarina Domus Aurea, que se encuentra en un pequeño pueblo del Berguedà, que después vamos a hablar. Y bueno, también podemos encontrar el lobisome, el hombre lobo, el monstruo de Alariz, Luces en el cielo de Soria, Marmellar, que es un pueblo que hemos investigado muchísimo y después vamos a explicar bien, La Santa Compaña, un clásico del misterio, el Palacio de Linares y sus famosas psicofonías en Madrid, Agramonte, el sanatorio más terrorífico de Aragón y de España quizás, y por acabar el extraño caso de la Virgen de Concho. Ujú. Bueno, interesante, muchos de los casos los hemos tratado aquí en Dimensión Oculta, pero Raquel, tú que tienes una sensibilidad muy especial, ¿no?, para convertir los lugares en narración, ¿cuál, sé que cada uno ha escrito 2, fue la ruta que más te removió al escribirla? Quizá la ruta que más nos removió, porque hemos estado muchísimas veces, es el lugar que más hemos investigado, es el pueblo abandonado de Marmellar, muy cerca de donde vivimos, en Vilanova. Se encuentra a 1 hora de nuestro domicilio. Y bueno, vamos a explicar un poquito qué pasó aquí. Pero antes me gustaría hablar de nuestra afición común a visitar lugares abandonados, lo que se denomina comúnmente urbex. También está relacionado con el dark tourism, que antes ha mencionado Javier. Y quizás los oyentes se preguntarán qué es eso del urbex. No es visitar lugares abandonados, evidentemente, pero nosotros lo asociamos siempre a una investigación de tema paranormal, ¿vale? Entonces, podemos hablar del nacimiento del urbex, que se comenzó a practicar en Estados Unidos a principios de la década de los años 60, pero antes, claro, no se llamaba urbex, eso vino en los años 80-90. Antes lo bautizaron como hacking. Y a finales de los años 80 nacieron los stalkers,
porque se llamaban así los expedicionarios de ruinas urbanas y militares en los últimos días de la Unión Soviética. Estos realizaban viajes ilegales a la ciudad radioactiva famosísima de Pripyat, y su filosofía pues surge de dos obras maestras, sobre todo una literaria, Picnic extraterrestre, que fue una novela corta de los hermanos Strugatsky, y de la famosa película de Andrei Tarkovsky, Stalker, de ahí que se llaman los Stalkers. Pero aquí en España este movimiento empezó en el 2007, sobre todo en Cataluña, en Barcelona, porque coincidió con el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria, que dejó a millones de personas sin empleo y un paraje de fábricas abandonadas. Ahí nació el Urbex, y a partir de aquí hay muchos grupos que se dedican, como nosotros, a investigar lugares abandonados de todo tipo, sean fábricas, pueblos, hospitales, etcétera. No, como bien comentas, Raquel, está en auge. Es habitual, ¿no? En las redes encontrarte ya muchos grupos dedicados al tema de las urbes. Yo no sé cómo se lo estarán encontrando ustedes ahora. Me imagino que al principio sería totalmente diferente, ¿no? A cómo se visualiza, ¿no? Ahora este tipo de... No sé cómo ven ahora, yo voy a aprovechar, no estaba preparado, pero voy a aprovechar de cómo ven la situación actualmente, ¿no? Las personas que se están dedicando a investigar por lo que estaban ustedes haciendo hace pues bastante tiempo atrás. Sí, bueno, el tema Urbex se las trae en todos los sentidos, porque yo te cuento, este movimiento, tal y como te ha contado Raquel, pues es un movimiento que ya lleva un largo recorrido en el mundo entero. Pero en España hubo una eclosión con la llegada del siglo XXI, y nosotros vivimos esa eclosión ya pues en el año 2012, que es cuando Raquel y yo nos conocimos, y vimos cómo había, sobre todo en Cataluña, muchísimas fábricas abandonadas, colonias abandonadas, porque principalmente Cataluña ha tenido un pasado industrial muy rico, ¿no? También tiene un presente industrial muy rico, pero esa Cataluña industrial de finales del 19 y principios del 20 se ha ido abandonando, se fue abandonando sobre todo en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, y eso ha dejado grandes edificios que se han quedado completamente abandonados, que muchos de ellos se han rehabilitado, incluso se hacen guías turísticas, ¿no? De gente que acude para conocer cómo es este lugar y conocer la historia que hay detrás. Pero lamentablemente la mayor parte de estos lugares pues son pasto del vandalismo, de los grafiteros, y terminan siendo destrozados, porque lo primero que van es en búsqueda del cobre y de otros materiales que pueden ser vendidos, ¿no? En mercados un tanto, iba a decir ilegales, pero mercados secundarios, ¿no? Para que me entiendas. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que al final han quedado muchos edificios que ahora son buenos para hacer urbex, pero me da la sensación como que los abandonos se han degradado demasiado. En los últimos 10 años hemos asistido a una degradación brutal de estos edificios, y muchos de ellos ya son muy peligrosos para poder entrar en ellos. Hay que advertir a los oyentes que practicar el urbex tiene un punto de riesgo importante, y hay que entrar con cabeza. Hay que saber muy bien dónde pisas, y sobre todo siempre recomendamos que no se entre de noche, porque los lugares, muchos de ellos son peligrosos. Y luego, claro, el urbex también ha sido pasto de todo lo que es el movimiento instagramer, youtubers, TikTok, y hay muchísima gente que, bueno, hay algunos canales, algunos muy famosos, de gente que hace exploración urbana, no solamente en España, sino también a nivel internacional, y hay gente que se dedica profesionalmente a ello, a mostrarnos la historia a través de lugares abandonados. Si bien es cierto que en mi caso yo tengo una opinión un tanto negativa hacia este movimiento en algunos aspectos, porque, por ejemplo, la comunidad urbex es muy cerrada, y a veces conseguir ubicaciones o conseguir que te digan un lugar suele ser bastante complicado, porque hay mucho recelo, es decir, hay siempre ese objetivo de ser el primero de alcanzar ese lugar abandonado, de ser el primero el que lo exploras, ¿no? Y esto hace que haya un cierto egoísmo, porque hay mucha gente que le va la vida, ¿no? En encontrar estos lugares y ser los primeros, tener la exclusiva, ¿no? Y esto se ve mucho
a través del fenómeno de los youtubers que en los últimos 10 años han eclosionado de una manera bestial. Y también, Carmen, comentar que mucha de esta gente que se dedica a hacer competencia entre las redes, como ha dicho Javier, no se dedican a investigar el tema paranormal que en algunos de estos lugares se puede encontrar. Ellos se dedican solamente a vandalizar y ya está, lamentablemente, pero algunos pequeños grupos, como somos nosotros, que solo somos 2, sí que nos dedicamos, aparte de hacer fotografías y publicarlas en un modesto blog que tenemos que se llama La Retina Pretérita, a investigar la fenomenología paranormal. A eso quería llegar, porque claro, los grupos que normalmente ahora he visto más, quizás también porque, bueno, lo que busco tiene que ver con dimensión oculta, son personas enfocadas en lo paranormal. Y es verdad que es triste cuando muchas veces entran en directo ver cómo está todo destrozado, lo que hablaban, ¿no? De ese vandalismo, de no cuidar los lugares que se van perdiendo y la peligrosidad también de entrar en ellos, porque yo he hablado con muchas personas que se dedican también a lo mismo y lo comentan, ¿no? El hecho de que tener mucho cuidado y sobre todo de tener esos permisos, ¿no? Porque hay personas que se adentran en lugares que realmente está prohibido, ¿no? Poder entrar en ellos. Decirte que todos los lugares que estamos comentando tienen dueño, la mayoría de ellos, salvo algún pueblo abandonado, ¿no? Donde ya la vida, ya es que ni los dueños aparecen por allí, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que estos lugares, cuando los visitas, siempre hay unas normas, que es que no puedes tocar nada del interior, no puedes transformar el lugar, no puedes pintar las paredes, como por ejemplo hacen los grafiteros. Y por otro lado no te puedes llevar nada, no puedes llevarte ningún objeto, está prohibido dentro de lo que es la comunidad Urbex. Y además, aparte del Urbex, es que ha habido otro movimiento que se ha pegado, ¿no? al movimiento Urbex, que es el movimiento de estos grupos de investigación paranormal que parece que consiguen resultados a la primera, es decir, llegan a un palacio abandonado y de repente empiezan a sonar voces, ruidos, los sensores de movimiento empiezan a activarse y te puedo asegurar, nosotros como investigadores de estos temas, te puedo asegurar que la causa paranormal, los fenómenos paranormales son muy caprichosos y no aparecen delante de las cámaras ni son grabados con tanta facilidad. Por lo tanto, aquellos canales Urbex y paranormales que te muestran el fenómeno como si fuera aquello un supermercado de lo paranormal, no hay que fiarse mucho de ello porque hay más de espectáculo que de investigación real. Sí, aquí, bueno, los invitados que hemos tenido en Dimensión Oculta siempre nos comentan lo mismo, el tema, lo que acabas de decir, Francisco, que son muy caprichosos, que también notan el respeto que tienes, ¿no? Al lugar y que no es tan fácil. Puedes estar días y no encontrar nada. Se lo preguntaba a Raquel y te lo pregunto también, Javier, tú que tienes experiencia, ¿no? Y como Raquel en la exploración directa, ¿cuál fue el enclave que más les exigió como investigadores y como persona? Sí, nuestro enclave favorito, lo ha comentado Raquel, es Marmellar, el pueblo abandonado del Baix Penedès, que se encuentra, el Penedès, bueno, es una zona muy conocida en España porque es el lugar del cava, para que me entiendas, el lugar, además, que se consume más en Navidad, ¿no? Esa materia prima, ¿no? Y este lugar, este pueblo, se abandonó precisamente por culpa de la filoxera, que es un mal que afecta a las vides. Y claro, si de repente entra una plaga de filoxera en los campos del Penedès de esa época de principios del siglo XX y también se viene a mezclar con el tema de la guerra civil, la despoblación, hay que tener muy en cuenta que ahora las conexiones son fáciles, pero transitar por esos caminos del Penedès, que es Cataluña interior, no es la Cataluña costera, estamos hablando ya de comarcas interiores, pues caminar por esos caminos agrestes, con esos carromatos, y ya ni te cuento con coches, porque es imposible entrar con un coche, pues era difícil, ¿no? Y claro, mucha gente termina yéndose de estos lugares porque vivir en ellos era complicado, ya no solamente por la filosera, que tu medio de vida se ve mermado, sino también por culpa de la falta de oportunidades a nivel general, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este pueblo, como muchos otros,
Por ejemplo, hay otras regiones como Teruel, en mi tierra, o Soria, que tienen muchísimos despoblados y se quedan algunos de ellos marcados por temas de misterio, porque desde luego Marmellar está marcado además por la criminalidad, por dos casos que son realmente terribles y que de alguna manera salpican también a lo paranormal, porque mucha gente informa de que muchas de las psicofonías, incluso nosotros lo podemos corroborar, muchas de las psicofonías apuntan a que probablemente estén hablando de lo que allí ocurrió. Y bueno, Raquel te puede contar muchos detalles acerca de los 2 crímenes que ocurrieron allí, porque son dignos de mención y que tus oyentes los conozcan bien. Sí, mira, justamente la leyenda negra de este pueblo empieza en los años 90, cuando desgraciadamente España está marcada por el triple crimen de Alcácer y otros, porque en esa época nos acordamos que en la Comunidad Valenciana había un alto índice de criminalidad y lo sigue habiendo. De hecho, es la comunidad autónoma de España que tiene más crímenes. No sabemos el por qué, ¿no? Ahí es otra pregunta y otro programa, pero Marmellar empieza la leyenda negra, como he dicho, en el año precisamente 93, cuando aparece un cadáver sin identificar hasta el día de hoy en la iglesia ruinosa de Marmellar. Para que los oyentes se imaginen cómo es esa iglesia, podemos imaginar cómo es la iglesia de Belchite, una iglesia sin techo, ruinosa, y este cadáver aparece allí una noche de San Juan, una noche mágica, y aparece con los dedos quemados y totalmente quemada, sin identificar. A partir de aquí, nadie la reclama, y 3 años más tarde aparece otro cadáver muy cerca, no en la misma iglesia, sino en un bosque colindante, de una chica, esta vez sí que la identificaron, Ana María, que trabajaba en una gasolinera cerca de allí, en Bañeras del Penedés, que por cierto aún existe. Nosotros siempre que vamos a Marmellar a investigar y miramos la gasolinera, nos miramos en silencio porque es un caso espeluznante, y esta chica apareció debajo de unas maderas en un camino, ¿no? en un bosque. Y a partir de aquí el pueblo empieza a tomar un cariz oscuro. Se dice que se han visto grupos con capirotes, coches de alta gama circulando por esos caminos, y te puedo asegurar, Carmen, que nosotros que hemos ido de día y de noche, es imposible que en esos caminos se circulen ya ni en un coche normal, ni en un coche de alta gama. Sí, hay mucha leyenda urbana también alrededor. Incluso se comenta que en una masía cercana, si transitas por el camino cercano a esa masía, pues te aparece el dueño de la misma con un rifle apuntándote y obligándote a regresar a tu coche. Pero salvo en una ocasión, que si quieres te cuento, salvo en una ocasión, nosotros siempre hemos visitado Marmellar en la más absoluta tranquilidad. Pero sí que es cierto que una noche estábamos haciendo investigación y bueno, paramos un momento para cenar unos bocatas sentados en el bordillo de la pared frontal de la iglesia, y sin hablar entre nosotros nos miramos. Hubo como una conexión bastante espeluznante, porque de repente empezamos a notar, tanto Raquel como yo, que no éramos bienvenidos. Habíamos sido bienvenidos en otras ocasiones, es decir, habíamos estado y habíamos hecho senderismo, habíamos visitado la zona, estaba todo bien. Pero esa noche, por alguna razón, la fuerza, la energía, llámale como quieras, nos empezó a decir que no debíamos estar allí, que nos teníamos que marchar. Además, Carmen, también te tenemos que decir que ni Javier ni yo somos sensitivos, ni videntes, ni mediums, ni nada. Pero fue curioso porque hemos ido en más de 20 ocasiones y solo nos ha pasado en esa ocasión que comenta Javier. También hubo otro episodio muy curioso, por denominarlo de alguna manera, y es que íbamos por el camino bajando a Marmellar y nos encontramos un grupo de investigación en la antigua sacristía de la iglesia que estaban haciendo una ouija, y en esa ouija les había salido que venían 2 personas y éramos nosotros. Imagínate la cara que se quedaron ellos y nuestra cara de curiosidad cuando entramos en la iglesia y vimos a este grupo. O sea, ya no es
temer a los muertos, sino a los vivos. No, tremendo. Yo imagino la situación. De todos modos, a veces no hace falta ser sensitivo, sino que se siente, ¿no? Hay muchas personas comentan, ¿no? Esa sensación de que como el silencio, ¿no? Ese ambiente denso, que como que algo no cuadra, ¿no? En el lugar. Me imagino que esa es la sensación que tuvieron en ese momento y lo importante de que los dos la sintieron. Exacto, Carmen. Nosotros también, sí, también hemos hecho muchas pruebas de aislamiento, que por si los oyentes no lo saben, es simplemente ponerse en un lugar, como por ejemplo en Marmellar hay una casa en ruinas al lado de la iglesia, totalmente a solas, y estar allí observando el ambiente y a ver qué se siente, tanto Javier como yo. Y la verdad que no hemos sentido nada especial, excepto lo que ha comentado antes Javier. Pero sí que una vez, creo que la segunda o tercera visita, pusimos los dos móviles a grabar. Eran unos móviles de 2012, que no es la técnica de hoy, y apareció la primera psicofonía de muchas que hemos obtenido en Marmellar, que decía la palabra abajo, claramente una voz de mujer, y fue grabada en los escalones de la iglesia. Creemos que ese lugar es un foco de psicofonías, porque siempre las hemos obtenido allí. Y mira que hemos grabado en diferentes zonas del pueblo. El pueblo está dividido en dos partes, la de arriba, que está la iglesia y 3 casas, que había la antigua escuela, y abajo aún se conservan 2 o 3 casas, pero allí nunca hemos obtenido nada. Digamos que el foco paranormal está allí y justo al lado del antiguo cementerio, donde los nichos están vacíos. Los cadáveres fueron trasladados a la vecina localidad del Vendrell, y allí sí que obtuvimos una curiosa teleplastia. Una teleplastia se puede decir que es una representación que la mente hace de una figura humana. Al lado de un nicho, justamente en el libro se puede ver, apareció un señor con una boina, con nariz aguileña, un señor que parecía un habitante del pueblo de Marmellar de los años 30 o 40, una cara antigua, que decimos nosotros. Fue muy curioso. Ujú. Es curioso y decir a los oyentes de Dimensión Oculta que amablemente tanto Raquel como Francisco Javier pues nos han facilitado una serie de psicofonías que vamos a escuchar, entre ellas la que acabas de comentar, Raquel. La siguiente psicofonía también parece ser la misma voz. La captamos en 3 grabadoras diferentes en una tarde de investigación, y no era de noche en este caso, y se escucha la palabra aislada este, y bueno, los oyentes llegarán a su propia conclusión, pero a mí me da la sensación de que efectivamente es la misma voz, también una voz de mujer. La vamos a poner de todos modos varias veces. La tercera psicofonía dice, cuidado, en una voz como muy robótica, ¿no? Metálica, y fue obtenida nada más y nada menos que a 400 kilómetros de Marmellar, en un pueblito que se llama Ibdes, en una cueva muy pequeñita, y fue obtenida al final de la cueva. Creemos, según hemos hablado con expertos, que esta voz puede ser una voz acompañante, que se dice en parapsicología. Es una voz que nos acompaña, porque es que es la misma voz que en Marmellar de este y abajo. La hemos analizado, la hemos limpiado y hemos llegado a la conclusión que es la misma voz. En una cuarta ocasión escuchamos en nuestra grabadora otra voz, pero en este caso la voz ya no era la misma voz femenina de las psicofonías iniciales, sino que se coló una voz
que resulta un tanto agresiva. Primero va a sonar mi voz, porque esta voz se cuela en medio. Va a costar un poquito entenderla, ¿vale? La primera, porque para que te hagas una idea, son dos psicofonías que se introducen en un mismo archivo, ¿vale? Cuando yo digo una frase, a continuación esta voz dice lo siguiente susurrando: a mí no me gusta que me graben. Ojo, con esta frase ya es una frase más completa. Y cuando Raquel pregunta, ¿moriste aquí? Porque muchas veces lanzamos preguntas al aire, ¿no? Para ver si recibimos respuesta. Y sí que se recibió respuesta. Cuando ella pregunta, ¿moriste aquí?, se escucha clarísimamente un por tu culpa. Y en esta ocasión, Carmen, fíjate que normalmente las psicofonías aparecen solo palabras sueltas. Es más extraño que aparezcan frases, es decir, varias palabras que forman una frase y que interactúen contigo. Esto aún es menos común en el fenómeno psicofónico, pero en esta ocasión interactuaron 2 veces con nosotros. Y además, como dice Javier, en una voz amenazante. Con el otro móvil no estás grabando, ¿no? ¿Moriste aquí? Cuando escucho este tipo de psicofonías, no dejo de sentir pues ese no miedo, ¿no? Pero esa incertidumbre, ¿no? Se siente uno como inquieto y más cuando escuchas por tu culpa, ¿no? Me imagino, no sé qué sintieron ustedes o qué les pasó por la mente al escuchar esta frase. Sí, imagínate, claro, es que en el momento que grabamos nosotros no escuchamos las psicofonías. Hay muchos investigadores que sí las escuchan en el lugar, pero nosotros preferimos no hacerlo. En esa ocasión la escuchamos, creo recordar, en el coche cuando íbamos ya de regreso a casa y a mí se me erizó todo el cuerpo. O sea, sentí no miedo, no es la palabra miedo, pero sentí como inquietud, que es diferente. De hecho, en la próxima visita que ya fuimos, que creo que pasaron 6 meses o 7, no recuerdo porque ya hace muchos años, pero pasó bastante tiempo, solo llegar a Marmellar, me puse en la escalera y pregunté directamente, por mi culpa, ¿por qué? O sea, me encaré a la voz y no obtuve respuesta. También es significativo, Carmen, que nosotros grabamos todas estas psicofonías que habéis escuchado en un periodo determinado de tiempo. En un año, 2012, 2013, en 2 años casi se concentra toda la actividad psicofónica. Pero después, a partir de 2014 y sucesivos años, no hemos registrado nada. O sea, las voces es como si se hubieran marchado, se hubieran silenciado, se hubieran cansado de tanta presencia de gente, porque es que este pueblo, debido a la fama que tiene, está lleno de gente investigando. Incluso hay un grupo que ha pasado allí días y han acampado allí obteniendo psicofonías en el cementerio vacío, que está al lado de la iglesia, tal como hemos comentado antes, y también han obtenido voces femeninas. Sí que es significativo que la palabra abajo pueda aludir a la víctima, la primera víctima que se encontró en el año 93, porque fue encontrada debajo de una cripta en la iglesia. No lo sabemos, pero sí que es cierto que este pueblo tiene algo que llama poderosamente a la gente que le gustan estos temas como nosotros. Y tanto seguro que es así, y bueno, y puede ser, ¿por qué no? ¿No? Para aquellas personas que son creyentes, que a lo mejor esas voces encontraron la paz, porque yo no sé el sentimiento de ustedes. Cuando se habla de psicofonías, ¿qué opinan? ¿Que son heridas abiertas en un lugar? ¿Son personas que están atrapadas como películas como hemos visto en Ghost, ¿no? Hasta que no encuentren esa paz, no van al otro lado? ¿Qué opinan ustedes en ese sentido? Es difícil opinar porque, por un lado, el cine, como bien mencionas, nos ha marcado. Porque muchas veces en las películas se ve como que el fantasma, la entidad, hasta que no resuelve aquello que dejó en vida, pues no se queda tranquilo y no se marcha del lugar, ¿no? Hay múltiples
ejemplos, ¿no? Como al final de La Escalera o la de Ghost que has comentado, donde se establece un thriller para investigar quién asesinó, ¿no? al protagonista Patrick Swayze. Pero realmente yo creo que en la vida real las cosas son un tanto diferentes, ¿no? Y sí que es verdad que yo apunto hacia una conexión un tanto más científica, en la cual pues probablemente el sonido queda allí impregnado de alguna manera y nuestros dispositivos pues terminan siendo terminan captándolo, ¿no? Y bueno, está demostrado, ¿no? Porque el sonido tiene vigencia más allá del origen mismo de ese sonido, porque por ejemplo este programa, si se fuera a emitir en una onda hertziana como era la radio tradicional, pues ese sonido se va hacia el espacio, hacia la atmósfera y persiste durante años y años y años. Es decir, que nos podrían volver a escuchar con un receptor en condiciones, ¿no? Pero si bien es cierto que lo de las psicofonías ya resulta un tanto más caprichoso. Y claro, yo lo que me pregunto siempre, lo que he dicho antes, ¿por qué algunas veces estas voces de manera caprichosa interactúan con nosotros de una dimensión a otra? Quizás es que no lo sabemos. Eso es lo que a mí me gustaría saber y de momento no hayamos ningún tipo de explicación. Ujú. Sí, bueno, eso está por descubrir. Muchas personas pues tenemos esas dudas, ¿no? Esas preguntas y me imagino que también que ustedes son personas súper respetuosas, ¿no? El hecho de que lo decimos siempre, lo que ellos buscan, ¿no? Me imagino, ¿no? En estos casos, ¿no? Se habla muchas veces de energía, pues personas que tengan esa sensibilidad, no que tengan ese don, pero que sí que vayan con respeto al lugar. Y ustedes han ido tantas veces que seguramente en aquel momento pues conectaron directamente con ustedes. Sí, sí, probablemente. De hecho, fíjate, te puede sorprender, pero yo casi me puedo considerar una persona escéptica. De hecho, a mí me ocurre que no he logrado una conclusión, ¿no? Alrededor del tema de lo paranormal, no tengo la prueba definitiva y quizás las psicofonías son el último bastión, lo único que hemos logrado y que me hacen pensar que hay algo más allá, que hay algo impregnado en este lugar y que bueno, que de alguna manera quiere interactuar. Pero claro, los procesos no los conocemos, es lo que te decía antes. Estamos rodeados de sonidos por todas partes. Sin ir más lejos, te tengo que recordar que las primeras psicofonías que se captan es cuando ya el ser humano es capaz de grabar su propia voz y cuando ya empiezan a aparecer aparatos tecnológicos para enviar voces al espacio y poder ser captadas por un receptor. Por tanto, ¿por qué no? Que finalmente son nuestras propias voces que de repente son captadas de manera caprichosa. De hecho, bueno, a ver, también hay que decir que los antiguos, las tribus, ¿no? De las antiguas, de los que nos han precedido, ¿no? También decían escuchar voces a través de los cánticos o de las ceremonias que ellos celebraban, ¿no? Esos encuentros que tenían con lo oculto cuando entraban en el interior de una cueva y con una pintura rupestre parecía que conectaban, ¿no? Con seres que habitaban en la tierra. Pero yo creo que es un misterio más antiguo que la propia humanidad, ¿no? El poder resolver esta cuestión porque llevamos siglos detrás de esas voces que de repente aparecen y te dejan mensajes como estos que en algunos casos pueden ser normales, pero otros amenazantes. Así es, antes de entrar decíamos que este tema da para 4 o 5 horas. Me está encantando escucharles, seguro que los oyentes también. Estamos hablando de rutas hacia el misterio y seguro que muchos se preguntarán cómo adquirir el libro, cómo pueden conseguir el libro, Raquel y Javier. Sí, bueno, el libro, como hemos comentado, editado por Diabolo Ediciones. Diabolo tiene muy buena distribución, lo que sí que es cierto que a veces el libro no se puede encontrar directamente en las librerías. Por lo tanto, aquellos que estén interesados, yo siempre recomiendo que acudan a su librería de confianza, a la librería de barrio, a la librería de toda la vida. Hay que defender el trabajo de los viejos libreros, de los autónomos en este país. También se puede comprar a través de plataformas digitales, no vamos a mencionar cuál. Y es de fácil distribución, es decir, que si el librero no lo tiene,
si uno lo pide, en menos de una semana llega y lo pueden adquirir. Y os puedo asegurar que es un viaje fascinante por el misterio y una guía de viajes que si te quieres ir de vacaciones por nuestro país, pues te puede dar otra visión del mismo, ¿no? Repleto de sanatorios abandonados, pueblos donde ya no hay vida y de paso pues conocer la historia de estos lugares pues resulta fascinante también. Raquel y Javier, pregunta obligada en Dimensión Oculta cada vez que pasan invitados nuevos. De todos modos, yo espero que vuelvan por aquí otra vez a Dimensión Oculta, pero seguro que tienen algún proyecto en mente si no están trabajando ya en él. Bueno, a ver, depende todo un poco del éxito, ¿no?, del libro, ¿no? Son libros difíciles de vender porque, a ver, se publica muchísimo en nuestro país y hay muchísima competencia. Si el libro funciona, desde luego tenemos ideas ya para unas segundas rutas hacia el misterio, donde también planearemos por diferentes lugares, ubicaciones tanto de Cataluña como de Aragón, que son las comunidades que más conocemos. También decir, Carmen, que todos los lugares que hemos investigado en Rutas hacia el Misterio, Marmellar, Domus Aurea, que es una casa encantada en la comarca de Girona, Can Busquets, que también está en Girona, y el Sanatorio de Tuberculosos de Agramonte, en Aragón, son lugares que cuando más los investigas, más quieres saber. Y a veces te quedas estancado porque es que no hay más que investigar. Nosotros siempre como investigadores nos gusta investigar desde el punto cero, es decir, si podemos entrevistar a gente que ha vivido en estos sitios cuando estaban aún con vida, lo hacemos, rastreamos hemerotecas, hacemos todo lo posible para hacer una previa. No vamos allí desde cero y ponemos a grabar. Nos gusta siempre saber la historia del lugar porque creo que es muy importante y que en el libro lo plasmamos todo muy bien y lo hacemos con absoluta pasión porque nos encanta investigar y saber de estos lugares porque siempre te queda una pequeña parte dentro cuando los investigas. Raquel y Javier es lo que transmiten, esa pasión, y seguro que lo han plasmado perfectamente en el libro, que me ha encantado tenerles en Dimensión Oculta y espero tenerles de nuevo por aquí. Cuando quieras, Carmen, ha sido un placer. Muchas gracias, Carmen. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Gracias. Hay lugares que no quieren ser olvidados, no porque escondan terror, sino porque guardan memoria. Esta noche hemos recorrido rutas donde el silencio pesa, donde las piedras, los muros y el viento parecen conservar lo que ocurrió. A veces en forma de historia, otras en forma de susurro. Gracias a quienes caminan esos lugares con respeto, a quienes escuchan antes de hablar y a quienes se atreven a contar lo que otros prefieren no mirar. Si alguna de las voces que hemos escuchado esta noche les ha inquietado, quizás no sea miedo, quizás sea solo una pregunta que sigue esperando respuesta. Soy Carmen Pérez y esto ha sido Dimensión Oculta, donde el misterio no se grita, se escucha. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Nos escuchamos pronto. Time is bending, we're lost in this place.